Bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama Un Café Con, un programa que les ofrece Wiju Televisión y en el que damos a conocer la vida de personas que pueden ser de aquí de Ayamonte o que estén vinculados a esta localidad. Hoy vamos a hablar con Miren Galán. Ella nació en Bilbao y lleva aquí tan solo 5 años, pero han sido 5 años que han marcado su vida, pero nos gustaría conocerla y también saber por qué ha elegido Ayamonte para vivir. Miren, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Marina. Entonces, ¿vienes de Bilbao? Sí, bueno, yo nací en Bilbao, pero estuve durante mi infancia hasta la adolescencia en Córdoba. Por el trabajo de mi padre nos criamos en Andalucía, en Córdoba. Después estudié en Madrid, estuve viviendo en Madrid bastantes años durante la carrera y algunos años después. Y bueno, pues en Ayamonte llevo 5 años por trabajo. Vine destinada, cuando probé las oposiciones en Andalucía, vine destinada provisionalmente al Instituto de Ayamonte y ya después me dieron el destino definitivo en Lepe. Y bueno, pues ya me afinqué aquí con mi familia. Un poco es una localidad que has elegido porque trabajas en Lepe, pero sin embargo has elegido en Ayamonte para vivir. Cuéntame qué es lo que te atrae de esta localidad. Sí, yo elegí Ayamonte, de hecho quería trabajar aquí en uno de los 2 institutos que hubiera aquí y lo pedí. Cuando aprobé las oposiciones a Andalucía elegí esta zona por ser una localidad fronteriza, estar pegando con Portugal y bueno, yo quería impartir portugués en el instituto, que es una de las lenguas que he estudiado y eso fue básicamente lo que me llamó la atención. En principio el hecho de que estuviese aquí en la frontera y ver un poco cómo era vivir en una zona fronteriza. Una vez que llegué aquí, pues ya me enamoré del pueblo, ¿no? De la localidad. Es una localidad preciosa a nivel monumental y luego pues la ubicación que tiene, cómo mira el río allí a Portugal y bueno, pues la gente, la alegría, el sol, no se puede pedir mucho más. ¿Qué es lo que más te gusta de Ayamonte? De Ayamonte. Pues me gusta el paisaje que tengo. Cuando me levanto por la mañana y levanto la persiana de la habitación o del salón y veo la desembocadura del Guadiana y veo Portugal enfrente, me siento cerca, pues eso, de Portugal, que es un país que me gusta mucho, y de la tierra de mi madre, que es Galicia. De alguna manera miro para allá y pienso, bueno, de ahí para arriba pues se va para nuestro pueblo. Ahí tendrás unas puestas de sol espectaculares, espectaculares, ¿no? Ahora en esta época en la que estamos, ya abril, mayo, es espectacular, ¿no? Van pasando las horas y el sol no termina de irse y estás ahí cenando bastante tarde, sigue habiendo luz y es un espectáculo. Cuéntame, Miren, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, pues mi infancia fue muy bonita y fue feliz. Durante los inviernos estábamos en Córdoba, mis 3 hermanos, yo y mis padres, solos de familia de sangre, porque toda la familia estaba en el norte, y nosotros vivíamos con la ilusión de que llegase el verano para ir de vacaciones un poquito a Bilbao, a Sondica, el pueblo de mi padre, y luego casi todo el verano íbamos al pueblo de mi madre en Orense, allí en Galicia. Allí teníamos amigos, primos, libertad en la aldea, estábamos todo el verano en la calle, ¿no? Conviviendo con la naturaleza. Entonces mi infancia básicamente fue eso, vivir todo el año con la ilusión de que llegase el verano y irnos para el norte. Dime, el norte, si tuvieras que describirlo, ¿cómo es vivir allí? Bueno, el norte ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Es más duro vivir en el norte que en el sur por el clima. No todo el mundo puede vivir en un lugar donde llueve casi todos los días del año, como puede ser por ejemplo en Bilbao. Pero bueno, si eres capaz de superar ese pequeño obstáculo y hacer como hace la gente de allí, es decir, ignorar la lluvia y tirar para adelante, pase lo que pase, pues bueno, también hay muchos sitios donde se puede ser feliz y hacer muchas cosas, igual que en Andalucía. Sí, a lo mejor es verdad que no hay esa espontaneidad y esa alegría a priori en la calle, como sí que hay aquí, pero bueno, luego rascando un poquito más sí que se llega a la gente igual y hay gente maravillosa en todas partes. Pasa, según me han comentado, que
en el norte cuando tienes un amigo es un amigo de verdad y para siempre. Sí, yo creo que sí. De hecho, yo conservo ¿Les cuesta amigas... trabajo abrirse? ¿Les cuesta trabajo abrirse y darte la amistad? O sea, que allí no es tan directo como aquí de repente conoces a alguien y ya es tu amigo y tal, ¿no? Allí cuesta un poco de más trabajo, pero ya que llegas a esa persona... Sí, cuando consigues llegar a la gente, pues ya efectivamente puede ser para siempre. De hecho, yo conservo las amistades desde siempre, ¿no? De la infancia y aunque no nos vemos casi nunca, pues una vez que te reencuentras en verano, pues es como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Y qué tal Córdoba? Córdoba es una ciudad maravillosa, la verdad. Córdoba nos acogió muy bien a mi familia y a mí siempre y bueno, allí está nuestra infancia, nuestros amigos del colegio, parte del instituto lo hice allí, el equipo de natación, que yo fui nadadora y representé al Club de Córdoba muchos años y luego pues es una ciudad también preciosa para visitar a nivel monumental, tiene mucha historia, los patios, la gastronomía. Bueno, pues como Andalucía, ¿no? Como Granada. La verdad es que tienen un punto en común los patios de Córdoba con los patios de la villa. Sí. La verdad que ese entorno que se crea alrededor de un patio es algo que es una característica no solo de esa localidad, sino de muchos puntos de Andalucía, ¿verdad? Sí, es verdad. De hecho, cuando yo llegué a Ayamonte y empecé a dar paseos, ¿no? Por algunas calles, por el barrio de la Villa y demás, en algunos puntos estratégicos de repente te viene una imagen y de alguna manera te recuerda a Córdoba, tienen algo en común. Pues la verdad que sí. Cuéntame un poco tu juventud, si tienes pareja. Sí, yo fui nadadora, empecé a nadar muy pequeñita y enseguida me cogieron para el equipo de natación de Córdoba, entonces cuando tenía 15 años me dieron una beca del Consejo Superior de Deportes y me fui a entrenar a Madrid, a un centro de alto rendimiento y bueno, pues mi juventud fue básicamente eso, entrenar, natación, entrenar y estudiar. Entonces, ¿qué te aportaba a ti el deporte? El deporte, todo, era mi vida, ¿no? Todo giraba, llegó un momento en que giraba todo en torno al deporte, a la natación, campeonatos, los viajes, las fechas, era un continuo luchar, entrenar, perseguir objetivos y al final pues te acostumbras a vivir así. De hecho, pues hubo muchas cosas que no pude hacer en la juventud porque me dediqué a eso y no tengo tampoco la sensación de haberme perdido nada, al contrario, ¿no? Yo creo que gané muchas cosas. Precisamente te iba a hacer esa pregunta que me la has respondido, si tienes la sensación de que a lo mejor te faltó algo en tu juventud, porque a lo mejor en esa edad hay muchos que están pues con los amigos, de copas, saliendo y tú pues estabas un poco con disciplina y con entrega. Sí, es verdad que la última etapa de la infancia y la juventud fue con mucha entrega, mucha disciplina y no pude hacer esas otras cosas, pero no tengo la sensación de haber perdido nada porque ha venido después, ¿no? Después pude estar de Erasmus, después de la carrera cuando fui azafata pude salir y conocer a gente, luego cuando empecé a trabajar conocí a mi actual marido, tengo un hijo, en fin. No tengo la sensación de haber perdido nada. La verdad que los deportistas, como en tu caso, que se dedican pues casi profesionalmente al deporte, pues esa disciplina que aprenden durante todo ese tiempo le va acompañando al resto de la vida en otras, en la profesión, en cualquier etapa, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, yo creo que el haber entrenado tantas horas desde pequeñita y haber tenido esa disciplina y esa capacidad de, bueno, tengo media hora para hacer las actividades del instituto, pues rápidamente lo hacía y eso me ayudó después, ¿no? Al preparar, por ejemplo, las oposiciones de profesora de instituto, el ser capaz de estar 9 horas sentada y ya está, ¿no? Es lo que quieres, pues a por ello, no pasa nada. Luego, pues ahora estoy haciendo una tesis doctoral, ya un poco por amor al arte, porque realmente no lo necesito a nivel práctico, ¿no? Porque yo ya tengo mi trabajo, digamos que podría estar descansando. Y bueno, pues yo creo que es un poco esa impronta que dejó la natación, ¿no? Y tantos años entregada. Te voy a preguntar una cosa que si no quieres no la digas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 39. 39 años, sí. Es que pareces mucho más joven. Muchas gracias. Pero ya tiene mucho recorrido, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí.
Parece que al principio, los primeros años, parece que la vida va muy despacio, pero luego llega un momento a partir de los 18, 20 que va muy rápido, pero sí, son muchas cosas, ¿no? Ya he vivido muchas cosas y me doy cuenta ahora cuando miro atrás, digo, madre mía. ¿Tienes pareja? Sí, estoy casada. ¿Tienes algún hijo? Tenemos un hijo, tiene 2 años, nació en plena pandemia, la primera ola, y muy bien, muy felices con él. ¿Y cómo fue esa etapa de madre en plena pandemia? Pues la verdad es que lo pasé bastante mal, sobre todo los últimos 2-3 meses de embarazo, fue justo cuando nos encerraron por primera vez en casa, el 12 de marzo, a mí me quedaba 1 mes y medio así para dar a luz y bueno, pues muy triste, ¿no? De tener que estar encerrada en casa, no saber si iba a dar a luz aquí o en Córdoba, que era donde yo había elegido. Tampoco podía salir a caminar. Yo creo que lo llevé un poquito peor de lo que lo hubiera llevado si no hubiese estado embarazada. Estaba un poco más vulnerable, tenía más miedo, pero bueno, luego ya cuando nació el niño, aunque seguíamos metidos en este follón, ya pues vimos la luz. El parto imagino que fue con todas las medidas de seguridad sí. que imperaban en ese momento. Sí, finalmente fue en Córdoba, decidí dar a luz allí, solo pudimos ir al hospital yo lógicamente y mi marido, no pudo ir ningún familiar más y allí bueno, los médicos de aquella época pues con mascarillas, pantallas, allí, yo incluso en el paritorio con doble mascarilla y aquello parecía una película. La verdad que si es duro ese momento para cualquier mujer, vivirlo de esa forma tiene que ser mucho peor. Y además, imagino que tampoco pudo entrar tu pareja. Al paritorio finalmente sí le dejaron entrar. Le dejaron entrar. Hicieron PCR y demás, o la prueba que había entonces, y test de antígenos, y le dejaron entrar y bueno, también pues eso, con mascarillas y todo. ¿Qué te aporta tu niño? Bueno, pues todo, ahora mismo el niño es todo, me aporta felicidad, estabilidad, tranquilidad y sueños. Ya empiezas un poco a soñar por él, aunque luego él tendrá que vivir sus propios sueños, pero mucha alegría y muchas ganas de hacer cosas, ya todo para él. Ya sigo teniendo muchas ganas de hacer cosas y con muchos proyectos, pero ya siempre enfocados a él. ¿Qué son esos sueños que tienes para él? Bueno, me gustaría que tuviese la oportunidad de viajar y de vivir en diferentes sitios, como lo he hecho yo, que estudiase fuera, que hablase idiomas, que haga deporte, que tenga pues, relación con el pueblo en verano, igual que tuve yo, pero que tenga la libertad de querer moverse por otras partes y no tener problema en ir cambiando, ¿no? Como he hecho yo muchas veces. ¿Qué te ha aportado a ti conocer tantos países? Pues me ha aportado sobre todo el no tener ningún problema para en cualquier momento hacer las maletas y marcharme a otra parte. Es decir, bueno, yo sí he vivido en Córdoba, he vivido en Bilbao, en Barcelona, en Toronto, en Galicia, y al final cada vez que me he tenido que mover o me he querido mover, pues lo he hecho con ilusión y sin pena de lo que dejaba atrás, ¿no? No, ay, qué pena, me voy de Córdoba. Bueno, ya se ha acabado esta etapa, pues para adelante y a vivir otra. Es un poco salir de la zona de confort, porque hay mucha gente, yo lo veo aquí en Ayamonte, que hay muchas personas de aquí de Ayamonte que no les gusta mucho salir fuera, que siempre quieren estar aquí, y es lógico porque es un sitio precioso, pero si estás de acuerdo conmigo, cuando viajas a otros países, sales, ves otras culturas, es como que se te abre la mente. Se te abre la mente, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Veo muchas veces en alumnos míos que son pues, estudiantes de ESO y bachillerato entre 14 y 17 años que muchas veces se pierden oportunidades por eso, ¿no? Por el hecho de no querer salir de aquí. A lo mejor ni siquiera para un mes en verano, ¿no? Ir pues, a Irlanda o hacer un intercambio o estudiar incluso la carrera fuera. Bueno, a veces les falta un poco esas ganas de conocer un poco más allá. Efectivamente, este es un sitio maravilloso al que siempre se puede volver, pero bueno, también está bien conocer un poco más y luego ya se verá.
También hay madres que les cuesta mucho dejar que sus hijos salgan, que viajen. No son muchas las madres ¿cómo te diría? Que se desprendan un poco de esos lazos que les unen a sus hijos para que hagan un Erasmus, para que vivan en otro país. Les cuesta mucho trabajo. Sí, es así. Yo la verdad es que tuve mucha suerte porque mis padres siempre han querido que volásemos, que hiciésemos lo que quisiéramos y que fuésemos a por nuestros sueños, aunque estuviesen en el otro lado del mundo. Mi madre nació en el pleno macizo galaico, en una aldea perdida, y con 15 años cogió su maletita de cartón y se marchó en tren a Bilbao y allí pues empezó a buscar la vida. Entonces tuvo esa valentía, ¿no?, de marcharse de donde estaba cómoda, digamos, para intentar progresar y es lo que ha querido siempre para nosotros, ¿no? Nosotros ya lo tuvimos mucho más fácil que ella, pero ella jamás nos ha dicho no vayáis, quédate. Bueno, pues yo tengo un hermano que estuvo muchos años trabajando en Abu Dhabi y bueno, pues cada uno ha ido yendo a donde le ha parecido, a donde le ha surgido la oportunidad y siempre con el aplauso y la felicidad de nuestros padres, que por un lado sufrían porque no estábamos cerca, pero contentos de que estábamos viendo el mundo. ¿Tú cuándo decidiste ser azafata? Uy, yo siempre. Cuando era nadadora, en uno de los viajes que hacíamos por competiciones y demás, la primera vez que monté en avión, tenía 14 años, me subí a un vuelo de Iberia que hacía el recorrido entre Barcelona y Sevilla y ya recuerdo que me quedé así y le dije a mi entrenador, ya sé lo que quiero ser de mayor. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención de las azafatas? Pues por un lado me sentí muy bien en el avión, la sensación que tuve a bordo, estaba como que sentía que estaba donde tenía que estar y por otro lado yo las miraba y pensaba en la magia de estar hoy aquí y mañana allí, ¿no? Más que el hecho de ese trabajo en sí, lo que me llamó la atención fue el estilo de vida que pudieran tener. El poder decir, bueno, pues hoy estoy en este país, mañana en otro, o me cambio de ciudad y siempre haciendo la maleta para ir viajando. Era el estilo de vida lo que me llamaba la atención. ¿Cuál fue tu primer trabajo como azafata? Pues mi primer trabajo fue en una compañía que se llama Air Nostrum, que es una filial de Iberia, y empecé a volar en 2007, en verano, y el primer vuelo fue de Bilbao precisamente a Lisboa. Me acuerdo perfectamente, fue el 12 de junio del 2007. ¿Con qué compañías has estado? Pues estuve también en Iberia, estuve en Air Comet y en Vueling, en 4 compañías. Cuéntame un poco, porque antes las azafatas era una historia y ahora es otra, ¿verdad? Cuéntame cómo era antes y cómo es ahora para las azafatas. Bueno, antiguamente en España al principio solamente estaba Iberia y las azafatas en principio eran solo mujeres, eran niñas que habían ido a buenos colegios, sabían idiomas, niñas educadas para dar una imagen exquisita, digamos, ¿no?, a bordo. Cobraban buenos sueldos, tenían unos horarios estupendos porque a lo mejor volaban 3 o 4 días al mes y luego pues estaban a lo mejor descansando en un destino una semana o en casa. En fin, era un trabajo para el que se pedía cierta cualificación, por supuesto idiomas, y luego tenían muy buenas condiciones, tanto a nivel económico, de horarios, de descanso y demás. Bueno, luego con la evolución natural que han tenido todas las cosas se ha ido viniendo un poco abajo la profesión porque ya los contratos no son tan buenos como antes, ya no se conoce tanto el mundo como antes porque ahora hay muchas más compañías de bajo coste, entonces vas a Berlín pero no te quedas en Berlín para conocer la ciudad, sino que vas por la mañana, vuelves y por la tarde haces 2 vuelos y a dormir a casa. Ahora incluso en algunas compañías de bajo coste las azafatas en las escalas limpian el avión, ya no puedes sentarte a descansar, entonces imagínate 11 horas de pie sobre los tacones y teniendo que limpiar el avión en las escalas, pues al final todo eso te lo vas echando al cuerpo y si estás así muchos años pues ya no es tan bonito, claro. Y luego todo en el avión, en un espacio súper reducido. Sí. Todo ahí. Todo ahí metido y todo calculado, los minutos del vuelo, el carrito, bueno, la presión que al final se va notando en la cabeza porque aunque hay una atmósfera artificial dentro del avión para subir arriba, no tienes el mismo oxígeno que tendrías si estuvieses todo el rato
en tierra, entonces pues eso al final se va notando también en la cabeza. Tú cogiste un poco de la etapa anterior, sí, y entonces pudiste vivir algo que le encantaría a muchas personas, que les encanta viajar, pues pudiste vivir el ir a los países y luego quedarte allí durante no sé cuánto tiempo, pero te quedabas allí, lo veías, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo eran esas vivencias. Pues sí, yo tuve suerte, sobre todo los primeros años, en que las compañías que estuve, pues eso, tenía buenos contratos, aunque nunca tuve un contrato indefinido, pero sí tenía relativamente estables y buenos sueldos y los horarios eran decentes, ¿no? No volaba más de 100 horas al mes. Conocí muchísimas ciudades de Europa, de América, del norte de África, y a lo mejor tenías una línea a Toronto, llegabas allí y estabas allí 3 días y al cuarto día volvías. Entonces pues tenías la oportunidad de visitar la ciudad, hacer compras, conocer a gente, hablar, descansar también y convivir con el resto de la tripulación. Y bueno, pues es una vida muy bonita, claro. Cuéntame de las ciudades que has conocido, ¿cuáles son las que más te han llamado la atención por cualquier cosa? Bueno, a ver, aquí en Europa a nivel histórico monumental, Roma por supuesto, París, Atenas en Grecia y luego Toronto, Canadá, es que es mi debilidad. Yo creo que es un país en el que podría vivir sin ningún problema mucho tiempo. ¿Has vivido allí? Sí, fueron 3 meses y durante los meses de más calor, digamos, entre mayo y septiembre, un poco más de 3 meses. Pero bueno, yo creo que podría llevar bien estar allí, incluso la temporada de nevadas y todo, porque Canadá es un país bien organizado, gente trabajadora, civilizada, y yo creo que yo, con mi forma de ser así disciplinada y metódica, encajaría muy bien en la sociedad canadiense. Es un país de gente de fuera que ha ido a trabajar. Entonces allí tú vas a Toronto y te encuentras la ciudad, o sea, el barrio de los griegos, el barrio chino, el barrio no sé qué. Es una ciudad hecha de gente de fuera, pero toda la gente que ha ido con el propósito de trabajar y salir adelante, y así se saca un país adelante, claro. Bueno, tengo que deciros que Miren acaba de escribir un libro precisamente basado en las anécdotas de lo que te sucedió en esos viajes de avión, ¿verdad? Relatos de altura. Relatos de altura, sí, sí. Ha salido publicado hace muy poquito, el día 12 de marzo fue la presentación aquí en Ayamonte, la Casa Grande, y muy contenta. Bueno, es un libro de relatos en el que recojo diferentes aventuras que escribí en un diario de viaje que yo tenía cuando era azafata. Iba recogiendo las anécdotas que vivíamos a bordo, en los hoteles, en los destinos, y que yo pensaba que tenían que ser contadas algún día, las iba registrando, y ahora pues que pasó el tiempo, con perspectiva, pues elegí unas cuantas, las edité y ha salido el libro. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió empezar a escribir? ¿Tú ya has tenido alguna experiencia o este ha sido el primero? No, yo escribo desde que soy pequeña. Siempre he tenido mucha imaginación, me ha gustado soñar y escribir, ¿no? Escribir aventuras o sueños o viajes que quería hacer. Pero así escribir para publicar literatura, esto ha sido lo primero, sí. Y cuéntame un poco las experiencias esas que tuviste, alguna anécdota que salga en el libro. Pues bueno, en el libro... Algunas de las reales, porque tú me has comentado que en el libro tienes tanto realidad como ficción, ¿verdad? Claro, en el libro el subtítulo es Historias reales o imaginarias de una ex azafata de vuelo. Entonces, bueno, yo le dejo al lector la libertad de que él elija lo que quiere creer o lo que no quiere creer o no puede. Y hay historias de todo tipo, desde aterrizajes de emergencia hasta problemas a bordo con pasajeros conflictivos, que son famosos, conocidos, luego pues las fiestas de la tripulación, a bordo y en el hotel, todo ese tipo de... Vamos a desgranar un poquito esas vivencias. Por ejemplo, cuéntanos alguna vez que hayas tenido algún pasajero de estos... de los conflictivos. Sí, sí, sí. Bueno, es curioso porque por el avión pasa mucha gente famosa y pasa que a veces
tú tienes la idea de una persona que va a ser estúpido a bordo y te llevas la grata sorpresa de que es todo lo contrario. Hay que ver que la tele no parece muy tal, en cambio, qué comportamiento, qué educado, qué amable, ¿no? Cómo da las gracias. Y luego te pasa lo contrario, gente a la que la tienes no idealizada, pero sí que, oye, mira, qué bien, y luego te la lían a bordo y, oye, pues te decepcionas un poco. ¿Liarla qué significa? Bueno, liarla es pues no querer apagar el móvil porque no te da la gana, o no querer bajar a la bodega una maleta que ocupa más de lo necesario, o beber más de la cuenta y empezar a soltar improperios a la tripulación. Bueno, pues comportarse mal, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado de esas imágenes que hemos visto en los vuelos, de repente casi montarse un jaleo a lo grande entre los pasajeros, unas peleas o...? Eso nos ha pasado varias veces embarcando, no en el aire, sino pues la gente empieza a embarcar, la gente intenta, pues con la picaresca española, intentan meter maletas, bultos que ocupan más de la cuenta a bordo, cuando tienen que ir abajo en la bodega. Entonces, bueno, pues intentan engañar en la facturación, y una vez que llegan todo el mundo quiere poner sus maletas en los bins, debajo, quítala que es mía. La gente a veces pues empieza a pelearse y no eres capaz de sentarlos, de colocar todo y de sacar el vuelo en hora, que es lo importante. ¿Tú has visto la muerte cerca en algún vuelo? Sí, sí, claro. Cerquita alguna vez que otra, varias veces, y muy cerca una vez. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues era un vuelo corto, íbamos de Barcelona a Ibiza y se paró un motor. Este avión en concreto tenía 2 motores y uno de los motores se paró, y entonces el avión pues giró así un poco, íbamos caídos hacia un lado y hubo que hacer un aterrizaje de emergencia. Ahí la verdad que la labor del piloto fue fundamental, ¿no? Claro, el piloto y el segundo a bordo que va con él, pues el comandante y el copiloto, tienen que sacar eso para adelante como sea y cantar emergencia en el aeropuerto de destino, o si no está muy cerca el destino programado, en donde pillen, y para abajo como sea, y nosotras pues intentando aparentar que no pasa nada, tranquilidad, para que no cunda el pánico de la gente y ¿Cómo para se abajo. consigue eso? ¿Transmitir algo de confianza cuando tú has perdido la confianza? Claro, yo creo que la clave está en que piensas que esa gente depende de ti, ¿no? Es como cuando no tienes un hijo y pasas a tenerlo. Yo hay cosas que ahora soy capaz de afrontar porque mi hijo depende de mí, y no te queda más remedio. Antes a lo mejor perdía más los nervios o tenía más miedo a cosas que ahora no tengo o que no me puedo permitir el lujo de tener. Entonces en el avión pasa un poco eso. Toda esa gente que está ahí mirándote con cara de susto tiene más miedo que tú todavía, porque tú por lo menos conoces al piloto y sabes que lo hace bien, que ayer durmió o no y que lo va a hacer bien, casi seguro. Pero toda esa gente no sabe casi nada de cómo funcionan los aviones. Entonces cuando les dices que hay un aterrizaje de emergencia, entran en pánico y te miran con una cara de desesperación, que por muy mal que estés tú, yo creo que de alguna manera sales adelante por consolar a toda esa gente que tiene esas caras de pena. Cuéntame qué es lo que se pasa por la cabeza, porque eso imagino que son instantes. Dura Claro, unos minutos. Claro, ¿Qué se pasa por la cabeza cuando ves que posiblemente es tu último día? Se te pasa por la cabeza tu familia. En mi caso, en aquella época, pues mis hermanos y mis padres, ¿no? Yo todavía no tenía marido ni hijo y no me quiero ni imaginar qué hubiese sido si hubiese tenido hijo. De hecho, algunas compañeras me lo contaban, que no tenían miedo antes de ser madres, y cuando eran madres y volvían a volar, pues tenían mucho más miedo que antes, porque en esos momentos se les pasaba por la cabeza pues sus hijos, etcétera. Se te pasa por la cabeza la familia. ¿Cómo se van a poner cuando se enteren de que se ha caído el avión? ¿Cómo cambiaste ser azafata de vuelo por la enseñanza? Bueno, yo había estudiado filología clásica antes de ser azafata, luego estudié filología hispánica y tenía eso un poco ahí en la recámara, por si un día pasaba algo o me cansaba, y así fue.
me cansé de volar, me cansé de los contratos inestables y necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacer otras cosas y quise ponerme el objetivo de preparar las oposiciones, sacar la plaza y ya está, y así fue. Si tus alumnos te están viendo, que seguro que te van a ver, ¿qué les dirías a tus alumnos? ¿Qué te aportan? Pues les diría a algunos muchas cosas y otros menos cosas, claro. Les diría que estudien mucho, que se formen y que viajen, que aprendan y que lo que sea, pero que estudien algo, que se formen y puedan ser independientes el día de mañana. Es muy importante eso. Pues miren, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, todo un placer haberte conocido un poquito más. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Bueno, pues hemos conocido a Miren en este programa que se llama Un Café Con y que volverá con todos ustedes en la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado.